Ahí en Lucas, capítulo 2, dice así a partir del verso 9. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Le he puesto por título Buena Voluntad. Fíjense que nada se escapa en el plan de Dios. Nosotros, a veces en el intento de querer comprender a Dios desde nuestra mente chiquita y encima enferma por el pecado, por la desobediencia, queremos a veces comprender una mente infinita y grande como es la de Dios. Y se nos hace realmente muchas veces difícil. Vienen preguntas a nuestras vidas: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? Pero acá lo que leemos fue que el Señor empezó a obrar desde el comienzo de la fundación del mundo. Pero esto fue un momento clave en la historia del mundo y una vez y para siempre, que es lo que vamos a recordar con la cena del Señor. Fue que Dios decidió venir a la tierra. Dios decidió en persona caminar y andar entre nosotros. Por eso este nacimiento fue distinto. Fue de una mujer virgen que no había conocido varón. Y ya desde el anuncio comenzaron a pasar en la tierra cosas sobrenaturales. Dios comenzó a marcar. Por eso nosotros contamos, nosotros estamos en el 2020. ¿Por qué? Desde ese momento, desde ese día en que el Señor murió y pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Por qué acá dice que después de esta anunciación a ciertos hombres no fue anunciado a todos? Después el Evangelio y la palabra se esparce a todos, pero ciertas cosas fue anunciado como a un conjunto de pastores, de personas especiales. Y aquí dice que una vez que el ángel, junto con el ángel, después que había dado este anuncio, salió una multitud, dice, una multitud de las huestes celestiales, y que decía: gloria a Dios en las alturas, alababan a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién mostró esa buena voluntad? Dios. Dios mostró buena voluntad hacia nosotros, hacia todos los hombres. Y empezó a hacer cosas sobrenaturales. Todo esto empezó a ser sobrenaturales. Pero fíjense por qué eligió a ciertos hombres. Por ejemplo, se lo mostró a unos pastores que cuidaban ovejas y que dice que cuidaban la vigilia de la noche. Pero se lo ocultó a Herodes. Porque hay corazones y corazones. Y de esa buena voluntad es la que habla Dios. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ¿qué es lo que comienza a pasar? Empezamos a descubrir un mundo distinto. Son cosas distintas. ¿Por qué necesitamos de Dios? Porque la palabra de Dios mismo, Dios el Creador, nos enseña que nosotros, al vivir en pecado, tenemos una conciencia que conocemos el bien y el mal, pero no sabemos cómo hacer para acercarnos a Dios. Por eso usted ve tantas cosas en este
en esta tierra y en este mundo. Porque el hombre quiere, porque fuimos hechos a imagen y semejanza, tiene una necesidad de encontrar al Creador. Pero lo quiere hacer a su manera, lo quiere hacer a su forma. Y acá se ve la buena voluntad del Señor. Envió a su Hijo. Y empezaron a acontecer cosas sobrenaturales en la tierra. Para muchos dice nuevas de gran gozo para el pueblo, pero otros se sintieron perseguidos. Porque cuando le dijeron que había nacido un rey, que había nacido un salvador, un libertador. Saben que cuando nuestro corazón está entenebrecido, está en oscuridad, está en pecado, muchas cosas nos asustan. Las personas viven perseguidas, escuchan voces de noche. Y ese es el tormento, no solo del pecado, sino del maligno, del enemigo de nuestras almas. Que persigue, que atormenta, que vemos enemigos donde no lo hay. En cambio, cuando viene la verdad de Dios, cuando viene su Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Paz. Paz. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nosotros empezamos a conocer, queremos descubrir más de Dios. Y eso nos llama a algo que es muy común entre todo cristiano. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado esa palabra? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús estando en la tierra? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo quiero desglosar un poquito qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y a veces es más sencilla de lo que nosotros creemos. Pero también encuentra una contraposición con nosotros. Porque nuestras carnes, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros ideales, muchas veces se oponen a eso. Esa es la lucha que muchas veces tenemos interiormente. Pero la voluntad de Dios, ¿qué vino el Señor a mostrarles? A darse a conocer. Descendió de los cielos. Marisa contaba ahí un relato de un profeta que clamó a Dios y que Dios le demostró al pueblo quién era él. Pero acá estamos hablando de que él ya, su Hijo, Jesús y Dios mismo, caminaba entre los hombres. Estaba ahí con ellos y les empezó a enseñar y le empezó a mostrar y empezó a hacer milagros y cosas. ¿Para qué eran solo los milagros, hermanos? Todos necesitamos un milagro, a veces, como dice esa canción. Pero los milagros no son más que para llamar nuestra atención. Como una prueba, como un dolor. Llama nuestra atención. Por eso el Señor hacía milagros cuando estaba en intimidad con los discípulos y hacía otro cuando estaba delante del pueblo. Yo creo que ese milagro en intimidad que tuvieron los discípulos arriba de la barca, que le dijo a la tormenta y al mar, calla, enmudece. Eso fue algo, si bien quizás los demás podrían haber visto que de golpe se paró la tormenta, pero ellos estaban con el Señor ahí. Y vieron quién les dio la orden. ¿Pero para qué es? Para que nuestra voluntad se una a la voluntad de Dios. Para que empecemos a reconocer quién es Dios. Y hay dos tipos de voluntad, podríamos decir, que debemos buscar los cristianos. La voluntad general
¿Cuál es la voluntad general? Vamos a leer Juan 17, 3. Juan, ahí un evangelio un poquito más. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Coca, ¿quiere leerlo? Amén. ¿Cuál es en básico entonces la voluntad de Dios? Conocerle a Él. La buena voluntad de parte de Dios está. Envió su Hijo, hizo todo. ¿Y qué hace cuando algunos tenemos ya años en las cosas del Señor, pero otros que son nuevos? ¿Qué hace Dios? Te busca, te busca, te busca, te habla, te trae. Así hizo con todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Quiere revelarse a nuestra vida. Quiere que le conozcamos. Y esto dice que encierra la vida eterna. Hay en otro pasaje que el Señor dice, le enseño un misterio. Lo que va a haber después de la muerte, dice. Entonces el Señor hizo toda la obra con buena voluntad. ¿Pero qué busca? Que nuestra voluntad se una a la de Él. ¿Y cuál es? ¿Cómo podemos conocer entonces los pensamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios es en base a obedecerle. Creer es en sí obedecer. Yo no puedo decir que creo en alguien cuando profeso o hago todo lo contrario. Entonces la voluntad de Dios tiene que ver con que nosotros le conozcamos. ¿Para qué? Para empezar a caminar en su camino. No lo busque si quiere. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre una roca. Y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué nos dice el Señor ahí? Si lo llamamos Señor, si lo llamamos nuestro Dios, ¿por qué no hacéis lo que yo te mando? Y esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos lo que Él nos manda? Aprendiendo la palabra. Buscando. Hablábamos la semana pasada de que tenemos a alguien que nos ayuda, que es Dios, a través de su Espíritu Santo. Por eso comencé diciéndole de que a veces con nuestra mente chica, Einstein dijo una frase, cuando uno ve tantas cosas de la creación, es evidente de que Dios no juega los dados. ¿Usted entiende? No es que tiró, salió. No. Dios no hace eso. Y miren quién precisamente lo dijo. Entonces, la buena voluntad, que les conozcamos a Él. Quiero leerle
un pasaje en Isaías 43:10. Si usted anótelo si quiere, yo voy a ir un poquito más rápido. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Que nosotros le conozcamos a Dios. Se lo repito la segunda parte: y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí. Eso nos cuesta entender, ¿ve? A nosotros, a mucha gente que se acerca. Porque nosotros nacemos de mujer, dice la Biblia, y tenemos un fin. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero hay cosas en la naturaleza que son eternas. Y Dios es antes que nosotros y va a ser después. ¿Y cuál es el fin que Él quiere? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Qué lindo que nos grabemos esas palabras, hermano. Porque a veces dudamos, navegamos en nuestros pensamientos, escuchamos a alguien, a otro, a personas, a cosas, leemos y no consultamos a Dios. Y no consultamos a Dios. ¿Y sabe por qué el mundo, y como nosotros estábamos en otro tiempo, de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, y parece que todo es muerte, destrucción? Porque no consultamos al que verdaderamente es Dios, al que nos salvó. Y entonces vamos a ver cosas sobrenaturales, porque la buena voluntad de Dios está. Solamente tenemos que acercarnos. Por eso le hice la diferencia ese de que Dios le reveló a ciertas personas y a otras no. Porque había un corazón. Porque hay un corazón. Todos van a oír, dice la Biblia. Muchos se burlarán y van al castigo eterno. Y lo rechazarán. Pero como dice la Biblia, cielo y tierra pasarán. Mi palabra no va a pasar. En 1 de Timoteo, si lo quiere anotar, capítulo 2 y verso 4, dice que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Todos. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Todos los hombres. Ahora, ¿cuál es el asunto? Mire, usted lo puede encontrar, no me quiero extender en eso, pero usted lo puede encontrar en la parábola del sembrador. Ahí encuentra la respuesta, ¿por qué no? Porque hay semilla, como dijo Marisa, la semilla es la palabra de Dios, que lo enseñó el Señor, no lo dijimos nosotros. Y que los corazones son la tierra. Entonces a todos le es, de una o de otra manera, enviada esa semilla. Pero cosas del mundo, cosas de la vida, ideales, cosas que nos cuesta dejar, dice que ahogan la planta. La ahogan y la matan. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Yo le dije la voluntad general. Esa es la voluntad que quiere Dios en general de los cristianos. El común denominador, que le conozcamos.
Pero como yo le decía, conocerlo, ¿para qué? Yo conozco, fui a pasear, conocí tal lugar, unas playas. Conocer lo que le agrada, para que seáis llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. En un momento Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz. Y él dándose vuelta le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Yo creo que Pedro mismo ni se estaba dando cuenta de quién estaba siendo usado. Y mucho menos quizás Pedro mismo entendió, pero el Señor sabía de dónde venía esa voz. El Señor sabía de qué, por qué y de quién venían esas palabras, quién estaba moviendo. Porque la voluntad del Padre era pagar el precio por cada uno de nosotros. El Señor dijo palabras como la siguiente, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque aunque tenemos un conocimiento del bien y del mal, pero no sabemos cómo hacerlo, hermano. Y nuestra naturaleza pecadora nos lleva más a arruinar las cosas. Por eso el mundo está en decadencia, por eso las guerras, por eso la muerte. Mire, le quiero decir algo. Hay un relato, una parábola, la del rico y Lázaro. Léala después. ¿Cuál fue el pecado del rico? ¿Fue hacer banquetes? No. La Biblia no dice eso. Ni tampoco su condición de rico. Sino que no compartió. Que no ayudó. Que no bendijo. Y tenía un mendigo comiendo a sus pies. Y todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y por eso es que Dios pide cuenta. Cuando termine la Biblia, cuando habla de los caballos, que son un símbolo, que salen sobre la tierra, casi todos ellos, a causar daño. Hay uno de ellos que le dice, no toques el vino y el aceite. Significa no toques los poderosos de la tierra. No los toques. Usted va a decir, ¿pero cómo? Porque nosotros puso la buena voluntad de que nosotros ayudemos, de que nosotros demos. Ese hombre tenía el poder de esa vida en la mano. De ese hombre. Lo tenía ahí. Dios nos puso para que todo lo hace Él. Pero hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, hermano. Tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Como creación de Él. Él nos da a nuestros hijos ¿para qué? Para que los eduquemos. Para que los enseñemos en sus cosas. Y así le podría nombrar un montón de cosas. Porque nos dio el señorío de lo que Él creó. Dice que el hombre señorea y va a ser así hasta el fin de los días. ¿Cómo puede ser? ¿Usted no entiende cómo a veces un león, más allá de que yo no lo enfrentaría como lo enfrentó Sansón o a veces David, que mataba osos, pero por el Espíritu Santo, porque si no... ¿Y cómo puede ser que esos animales respeten al hombre? ¿Qué somos nosotros ante esas bestias? Porque Dios lo puso así. Porque Dios nos dio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esas cosas? De eso deberemos dar cuenta. Por eso nos da la voluntad de Dios. Al que te pida, dale. Al que te pegue en una mejilla, dale la otra. Al que te pida llevar una carga 100 metros, llévala 200. Al que te pida el saco o la capa, dale la capa y dale el saco también. Estaríamos diciendo, pues está loco. Pero esto también tiene una connotación espiritual, hermano. ¿Cuál fue el error de ese rico y Lázaro? Que no hizo la voluntad de Dios. No era para que él solamente vivan y los demás coman de la migaja
que había en sus pies. Por eso el Señor le dijo a Juan en un momento de crisis de Juan, andá y decirle a Juan. No le dijo, mirá, soy Dios, acordate que nací así, mirá, le recordó pasajes del Viejo Testamento, milagros, no. Andá y decirle, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y muchos de los que estamos acá hemos llegado en esas condiciones. ¿Cuál es la buena voluntad del Padre? Nos quiere dar una vida mejor. Esa es la voluntad general. Después hay una voluntad especial. ¿Cuál? Que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nos prepara. ¿Saben que Jonás en un momento de rebeldía, cuando desobedeció a Dios, él era un profeta de Dios, él era un hombre de Dios? Ahí, bueno. Y ahí se quiso ir, pero dice la Biblia que Dios ya tenía preparado el pez. Ya estaba preparado. Ya estaba preparado. O sea, eso implica también no luchemos contra Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Y en Efesios, la voluntad especial dice, en Efesios capítulo 2 y verso 10, que somos hechura suya. ¿Por qué somos hechura? Porque cuando nosotros llegamos, empezamos a aprender de Él. Empieza a cambiar nuestra cabeza, hermano, ese es el milagro más grande. Si no cambia nuestra cabeza, nada es. Nada es. Hay personas que hemos visto que han recibido milagros palpables, pero su cabeza nunca cambió. ¿De qué sirve, dice la Biblia, si todo el cuerpo es echado al infierno? Porque si no cambió su cabeza, no cambió su mente, su corazón, no cambiaron sus obras, no cambió su voluntad. Siguieron en la misma. Ejemplo en la Biblia, hay muchos, pero el más conocido son los 10 leprosos. Sanó a 10, uno le siguió. ¿Escuchó? Sanó a 10, uno le siguió. Cuando nosotros cambiamos, y como dice ahí que somos hechura suya, en Efesios 1:1, dice que constituyó apóstol, habla ahí Pablo. ¿Quién lo hizo? Lo transformó. La conversión de Pablo es maravillosa, es hasta diríamos sobrenatural. Pero ahí en Efesios el que dice, ¿quién me hizo todo eso? O sea, ¿quién me convirtió? ¿Quién me volteó de mis pensamientos? Me hizo caer al cielo, quedar ciego, ir a un lugar que oren por mí. Dios. ¿Por qué? Porque me constituyó. Que es lo que vamos también a leer después en la cena. Porque yo recibí del Señor. O sea, la voluntad general y nuestro deber, una vez que le conocemos, es conocerle más, buscarle más, a través del ayuno, de la oración y de la lectura de la palabra. Y Él nos habla, y Él nos toca, y Él nos cambia. ¿Cómo descubrimos la voluntad especial? Mire, si usted me diría que cuando yo llegué las primeras veces a las cosas del Señor, yo hoy estaría acá y yo me reiría. Se lo digo de verdad. Me reiría. Pero ¿qué pasa? El Señor manda cosas a nuestras manos. Hoy hace esto. No sé. Acá hay muchos que están trabajando para el Señor haciendo. Quizás otros piensan son pequeñas cosas. Pero Dios así empieza. Hace esto. Mañana aquello. Vení para acá. Anda para allá. Ayudá. Bendecí. Colaborá, limpiá, pintá, bendecí a otros, hablá.
¿Qué va haciendo el Señor? Nos va poniendo en práctica. Nos va educando. Nos va enseñando. Y cada vez sube si nosotros, de acuerdo a nuestra talla, seguimos en el camino del Señor. Si seguimos obedeciendo. Si seguimos creciendo. Dios comienza a darnos otras cosas. Por eso dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, todo lo demás. Y así ha sido mi vida, hermano. Así ha sido mi vida. Si yo miro mi vida y miro las cosas que tengo y las bendiciones que Dios me... Y muchas veces he llorado solo. Porque aunque usted no lo crea, ni yo lo creía. Por eso es que a veces con mi esposa, y que creo que todos los hermanos que tenemos un tiempo en las cosas de Dios, que hemos gustado de las bendiciones, los animamos. Siga adelante, no deje. Busque la voluntad de Dios. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y el Señor trabaja, y el Señor hace. Y esa es la voluntad especial. La voluntad que el Señor nos prepara, para que dice en un pasaje, para que estemos preparados enteramente para toda buena obra. ¿Para qué? Para toda buena obra. La voluntad de Dios, buena obra. El Salmo 138:8 dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y en Santiago 2, de 4 al 6, dice que Él también eligió a los pobres. ¿Me escuchó? Hay cosas que a usted le va a parecer, pero ¿cómo? Santiago capítulo 2, verso 4 al 6. Dice que Él los eligió. ¿Y cómo puede ser, hermano? Porque Dios no está mirando acá, hermano, solamente. Dios mira la eternidad. Y sabe que cuando nosotros tenemos necesidad, buscamos. La gente que tiene necesidad se acerca, quiere escuchar, que sufre, que le duele, se acerca. Por eso también el cristiano, cuando somos bendecidos, jamás vaya a cerrar su mano usted. Porque ese es el principio del fin. El Señor dio también una parábola, una comparación. Que llamó un rey a un hombre y que le perdonó una deuda. Y ese hombre después no se acordó que a él le perdonaron un montón de cosas. Y quiso hostigar a uno que menos tenía. ¿Y qué dice que dijo Dios? Agarrame a este, echarlo a la cárcel. Y me va a pagar hasta el último cuadrante. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Conocerle a Él primero. Y dejarnos usar para descubrir la voluntad especial, que sería que después a Dios a uno lo pone en una cosa, al otro en otra, pero la general, que es bendecir, que es amar, que es ayudar, esa es para todos iguales. Ese es el sello de los hijos de Dios. Por su fruto lo conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Entonces, para terminar, le quería dejar eso, hermanos. También en Santiago 4:15 dice que haremos tal o cual cosa, si Dios quiere. Eso es algo que a veces nos saludamos. Nosotros acá en Argentina, muchas cosas. Si Dios quiere, chao, hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, eso lo tiene usted ahí en Santiago 4:15. Si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios. Y eso es hermoso, hermanos. Por eso, ¿qué es la voluntad? No se aleje, hermano. Aférrese. ¿Qué decía ahí ese pasaje?
de fundar la casa con buenos cimientos. Yo estoy en la roca. Hoy estoy mal. Hoy estoy soportando una inundación. Mire, nosotros no nos inundamos mucho en mi casa, pero una vez nos inundamos. Y no es nada lindo. No es una situación linda. Yo le diría que horrenda. Ni me imagino a esa gente cuando se inundó Santa Fe que el agua le pasaba el lintel. Pero ¿a qué quiero ir? Que a veces vienen situaciones a nosotros, pero esa es la prueba. Ahí es donde nosotros decidimos si queremos la voluntad de Dios o que queremos hacer la nuestra. Si queremos la voluntad de Dios, es sostenernos en la tormenta y después vamos a ver el sol. Pero lo vamos a ver y vamos a ser buenos administradores de la gracia y la bendición de Dios. Por eso es necesario la tormenta. Por eso es necesaria la tempestad. Para que entendamos. Le dijo al pueblo cuando lo sacó de Egipto, acordate de dónde salís. ¿Por qué le dijo? Porque Dios se mofaba, porque te voy a echar en cara. No es ese el motivo. Nosotros nos olvidamos. Somos muy olvidadizos. Acordate, dice, que yo te he bendecido. Que yo estoy haciendo mi voluntad en tu vida. Y a veces nos torcemos todo porque no queremos. Pero por otro lado venimos a la iglesia y cantamos, Señor, quiero ser como tú, quiero hacer tu voluntad, Pero bueno, no se olvide que el Señor entiende. Y el Señor es misericordioso. Que Dios bendiga a la iglesia, hermano. Amén.